Amigos, estamos de retorno en esta segunda parte del programa Piedra, Papel y Tinta, y en este segmento me va a acompañar en el set mi colega Miguel Gómez, jefe de informaciones de La Razón. Miguel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un saludo a los televidentes. Bueno, nuestro invitado especial en esta segunda parte del programa es el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien hemos invitado para conversar acerca del intento de atraco y tiroteo en Santa Cruz, centrándonos específicamente en las organizaciones criminales que están operando en Bolivia. Ministro, muchísimas gracias por estar acá y por acudir siempre tan gentilmente a nuestras invitaciones. Muchas gracias, Patricia. Un saludo a los distinguidos televidentes. Un saludo también a Miguel y muchas gracias por la invitación. Miguel, adelante, por favor. Ministro, el viernes nuevamente ha llamado la atención el tema del PSC por la detención de 5 delincuentes que son parte de una banda, ¿no? que tiene vínculos justamente con este cártel. ¿Qué está mostrando estos operativos y estos hechos que se están legando a conocer que tienen relación con el PSC principalmente en el país últimamente, ministro? Una evolución de la criminalidad, ¿no es cierto?, que se está experimentando a nivel regional. Normalmente el fenómeno de la criminalidad está vinculado a delitos mayores que tienen que ver con diferentes modalidades de crimen organizado, pero que en el mundo contemporáneo han adquirido algunas connotaciones especiales. Primero, que estamos en presencia de crímenes de orden transnacional, delitos de orden transnacional, que trascienden las fronteras jurisdiccionales de un Estado y abarcan a diferentes países. Segundo, estamos ante organizaciones que aprovechan la revolución de las tecnologías de información y comunicación del mundo moderno. Tercero, estamos ante organizaciones que tienen capacidad logística y que además no se especializan específicamente en un delito determinado, sino que más bien desarrollan acciones coligadas a diferentes modalidades delictivas. En la década de los años 80, 80s y 90s, cuando el auge del narcotráfico se impone en Colombia y México como un territorio de tránsito hacia el mercado norteamericano, se disparan tremendamente los índices de criminalidad, precisamente en Colombia, en México y en los países tránsitos, El Salvador, Guatemala y Honduras. Inclusive la frontera de Ecuador con Colombia sufre estadísticas de criminalidad impresionantes, ¿no es cierto? Y ahí aparecen fenómenos como el terrorismo vinculado a actividades de narcotráfico, el sicariato, los secuestros express, en fin, una serie de modalidades. Porque el fenómeno de la criminalidad es un fenómeno, entre otras connotaciones, es un fenómeno de mercado. Y cuando hay presión en términos de interdicción de los estados a la actividad de la droga, estas organizaciones criminales activan otros mecanismos de recaudación de recursos. En el caso de los cárteles brasileños, que son los que ocupan nuestra mayor atención en el último tiempo, tenemos dos cárteles, el primer comando de la capital, que tiene su epicentro en Sao Paulo, y el cártel denominado Comando Vermelho, Comando Rojo en castellano, que tiene su epicentro de acción en Río de Janeiro. Son dos cárteles que han aglutinado a diferentes facciones de organizaciones criminales en Brasil, y estos dos cárteles disputan el monopolio del comercio de la droga, porque Brasil lamentablemente se ha convertido en un país de doble condición a propósito de las drogas. Es un país consumidor, pero además es un país tránsito de droga rumbo a mercados de Europa y del Asia. En el Brasil, los precios de la cocaína oscilan entre 4 a 7 veces más que el resto de los mercados de la región por estas dos características. Entonces, obviamente, hay una disputa de estos dos cárteles por controlar el monopolio de esta actividad, y en esta disputa, en esta guerra interna, muchas veces ellos incurren en atracos. La policía brasileña informa que solamente en esta gestión se han producido 57 atracos parecidos al caso Brinks que hemos conocido en Bolivia o al caso Prosegur que hemos conocido en Paraguay.
pero además se producen asaltos express y otras modalidades delictivas dirigidas a fortalecer logísticamente a las organizaciones criminales en disputa en Brasil. Estos dos cárteles brasileños no tienen ya las características de los cárteles colombianos o mexicanos, que esos más bien se caracterizaban por instalarse en un territorio, controlar ese territorio, expulsar la institucionalidad y normativa estatal y someter a la población local a su dinámica económica y a los circuitos inclusive sociales en torno a su actividad. Estos cárteles brasileños tienen inclusive nomenclatura militar porque reciben apoyo de militares del sector pasivo que se involucran en la organización y además se caracterizan por su peligrosidad delictiva porque han sido formados con núcleos de las favelas y de las cárceles de Brasil especializadas en la comisión de otros delitos. Entonces, por eso es que nosotros, todos los países vecinos de Brasil, somos vulnerables a que gente vinculada a estas organizaciones cometa atracos o delitos comunes que ponen en riesgo nuestra seguridad. Ministro, a propósito de lo que decía, en el caso de Bolivia y con los últimos sucesos se ha logrado establecer que han sido las cárceles bolivianas la cuna, si se quiere, donde se ha gestado toda esta organización criminal y además los atracos. No es un fenómeno boliviano, es un fenómeno lamentablemente que hace parte de la realidad del mundo. Pero sí sucedió en Bolivia. Quiero decir, esta gente que estuvo detenida en los centros penitenciarios de Bolivia fue la que organizó estos atracos, ¿operó desde las cárceles? ¿Se ha podido establecer todavía eso? No podemos afirmarlo, pero sí podemos decir que por lo menos tienen vínculos con gente que todavía guarda detención carcelaria, ¿no? Y decía, no es un fenómeno exclusivamente boliviano, porque ¿qué pasa en el régimen penitenciario? Es también como una suerte de replanteo en el debate mundial, la filosofía del régimen penitenciario. Si bien estamos experimentando un proceso de rehabilitación, reinserción, en fin, lo que ocurre normalmente es que las organizaciones criminales, cuando son internadas en los recintos penitenciarios, primero toman el control de las cárceles, ¿no? Establecen poderes fácticos. En Brasil prácticamente el Estado ha perdido el control sobre las cárceles. En México, Chapo Guzmán seguía operando desde la cárcel. En su tiempo, Pablo Escobar había establecido en la cárcel su propio comando, ¿no? Entonces, obviamente es un problema estructural que forma parte del debate. En el caso boliviano, lamentablemente no es una excepción. La gente más peligrosa toma el control de las cárceles y mantiene conexiones para seguir operando. ¿A qué niveles se está dando la penetración de estos cárteles en el país, ministro? Es todavía un nivel muy primigenio porque son emisarios que operan sobre todo en zonas de frontera. ¿Cuál es el problema principal que nosotros tenemos como país? Nuestra ubicación geopolítica, ¿no es cierto? Nuestras amplias fronteras, tenemos 7.000 kilómetros de frontera, estamos ubicados en el corazón de Sudamérica y entonces somos naturalmente un territorio de tránsito para la droga, para el contrabando, para las armas, para el tráfico de personas, en fin, para otras modalidades de crimen transnacional. Entonces, obviamente que las áreas, hay circuitos que se utilizan para el trasiego de droga, pero también hay zonas vulnerables para la comisión de delitos o zonas atractivas. Las zonas vulnerables, ¿cuáles son? Aquellas donde la presencia institucional del Estado es débil, donde la presencia policial es limitada y son zonas de frontera. Este fue el caso de Robore a propósito del caso Brinks y el caso de Ciudad del Este exactamente con las mismas características en territorio paraguayo. Santa Cruz obviamente es un territorio muy atractivo por su tremenda dinámica económica, poblacional, por las actividades
comerciales que se desarrollan, en fin. Es un territorio atractivo para estas organizaciones, como se ha demostrado en el frustrado atraco de Eurocronos, pero que también está precedido, ¿no es cierto?, de otros atracos que se produjeron a joyerías de la ciudad o a transacciones que operaban en torno a entidades financieras. En el caso de Pando, como es un territorio de frontera, especialmente cobija, Porvenir, las inmediaciones, igualmente ha resultado vulnerable sobre todo a los delitos de secuestros express, promovidos por organizaciones preferentemente de brasileños, pero con cooperación de nacionales y de peruanos, como un mecanismo de también recaudación de fondos. Ministro, hace instantes usted nos decía que han logrado establecer que todavía algunos criminales tienen contacto con sus pares dentro de los centros penitenciarios. ¿En qué centros penitenciarios y cómo van a neutralizar esto? ¿Qué acciones están tomando? Fundamentalmente, la gente que cae parcialmente la banda de atracadores de la joyería Imperio en Santa Cruz, y luego se establece que tenían conexión con los brasileños que habían operado con Tardelli en el caso Brinks, ¿no? Y está en proceso de investigación si también tendrían conexión con los brasileños que la policía frustró su atraco en Eurocronos. Entonces obviamente son gente que tiene vínculos con gente internada en la cárcel que obedece a la misma nacionalidad o a organizaciones criminales conexas. En Brasil, la característica del PCC y del Comando Vermelho es que prácticamente han articulado a todas las organizaciones y facciones que operan el tráfico de drogas y el crimen organizado. Por eso es que cuando caen estos 5 miembros vinculados al PCC del BP3 en Cobija, en la jornada de ayer, estas personas reconocen que su organización tiene 1000 integrantes en esta parte del Acre, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos brasileños, la información oficial del Brasil, más o menos el PCC tendría 100.000 integrantes y el Comando Vermelho otros 100.000, que es lo que se calcula. Entonces obviamente están ramificados y tienen conexiones con diferentes facciones criminales. O sea que estos cárteles han penetrado también a grupos delincuenciales bolivianos, ministro. No, siempre las organizaciones criminales que operan con extranjeros van a tener colaboración de nacionales, eso es inevitable, porque alguien les proporciona la información, alguien les hace contactos para los servicios logísticos que requieren, alguien les orienta hasta geográficamente cómo se van a mover en un país o en una ciudad. Entonces es inevitable. Pero sobre las medidas que se están adoptando, nosotros venimos, luego de haber trabajado por muchos años en toda la parte de formulación técnica, los trámites legales, administrativos, las misiones especiales de seguimiento, en fin, hemos concebido un gran proyecto que es el BOL 110, es equivalente al ECU 911 de Ecuador, que les dio muy buen resultado, bajaron en 200% su estadística de criminalidad en Ecuador, es muy similar al sistema 911 en Estados Unidos, precisamente tiene un componente de seguridad penitenciaria, que es la pregunta que hacía Patricia. En los recintos penitenciarios, independientemente de que hay que ampliar infraestructura para separar a los delincuentes peligrosos de los que no son tales, también tenemos que tener control biométrico, tenemos que tener cámaras, tenemos que tener los paraguas inhibidores de llamadas telefónicas y otros mecanismos. Nos estamos enfrentando a organizaciones transnacionales, ministro, muy peligrosas. ¿Y cuál es el plan específico que se va a aplicar para ello, ¿no? Regionalización, además de nuestras acciones nacionales, la regionalización. Es decir,
No es posible enfrentar el delito transnacional aisladamente como país. El delito transnacional hay que asumirlo como una responsabilidad común y compartida. Yo estoy replanteando este concepto en sus alcances, porque la responsabilidad común y compartida se la aplica para la lucha contra el tráfico de drogas. Hay que extender en los protocolos internacionales la responsabilidad común y compartida contra todos los delitos transnacionales, porque si circulan armas para proveer a una organización criminal por nuestro territorio, no es que esas armas tienen nacimiento en un lugar de Bolivia y destino en otro lugar de Bolivia, sino que probablemente han transitado por 5, por 7 países antes de internarse a nuestro territorio y tienen otros destinos, por dar un ejemplo. Entonces, obviamente, hay que trabajar en términos de responsabilidad compartida, lo que significa sincronizar operativos policiales, tener oficiales de enlace, compartir información privilegiada o estratégica, tener bases de datos compartidas. Estamos trabajando mucho, veo algunas opiniones que tal vez no tienen todo el sustento técnico, dicen no hay control en las fronteras y por eso entran los delincuentes. Eso no vuelve con mayor control fronterizo, podemos triplicar los controles fronterizos, pero un delincuente que esté ingresando a nuestro territorio, nosotros no tenemos posibilidad de saber si tiene pasado antecedentes, si tiene pasado judicial. No podemos, porque solo podríamos hacerlo si el país de origen de esa persona nos permite acceder a su base de datos, pero no lo hacen. No lo hacen por una decisión política, por no ser estigmatizados, ¿no es cierto? Entonces, ese control, por ejemplo, lo vamos a sustituir con un sistema científico que se llama el AFIS criminal. Es un registro biométrico y biogenético compartido entre policías, entre las policías que puedan acceder. La mayoría de las policías cuentan ya con este sistema. Nosotros, con asesoramiento de Datis de Cuba, lo estamos instalando en Bolivia y hasta fin de año ya lo vamos a tener en pleno funcionamiento. Entonces ahí vamos a poder, en función del registro biométrico, rápidamente enlazarnos a la base de datos de otra policía, de México, de Colombia, de la que fuere, para saber si la identidad de esa persona es verdadera o falsa y si tiene antecedentes criminales. Parte de todo este proceso de trabajo conjunto, me imagino que tiene que ver también con la capacitación a los uniformados bolivianos en cómo atender y reaccionar en situaciones como la que se vivió hace 10 días en el asalto de Eurocronos. ¿En qué está eso? Sí, bueno, los procesos de intercambio de capacidades también son permanentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 escuelas de capacitación que son muy valoradas a nivel internacional, en la que han debido participar ya gente de 17 países, tanto de Sudamérica, Centroamérica y algunos de Europa. Estamos hablando de la escuela Garras, por ejemplo, Garras del Valor. Esta escuela funciona en el Chimoré. Es una escuela especializada en el combate al tráfico de drogas, en patrullajes rurales, ¿no es cierto?, y para enfrentar contingencias rurales. Entonces, ahí tenemos mucha gente que viene para potenciarse. Tenemos la escuela de Canes, que es igual modélica en el caso boliviano, con muy buenos resultados, que tienen carácter internacional. Así también nosotros tenemos acuerdos con otros países que recepcionan becarios de la policía boliviana para técnicas de inteligencia, técnicas investigativas, en fin. Hay, obviamente, un comportamiento delictual que obedece a una idiosincrasia local. O sea, la criminología no es una ciencia, al igual que cualquier otra ciencia social, con regularidades muy marcadas. La criminología es multicausal en su explicación, porque juegan factores económicos, religiosos, fisiográficos, de idiosincrasia cultural, en fin, juegan muchos factores. El comportamiento criminal obedece a cada realidad social. En el Alto, las organizaciones criminales son clánicas porque la estructura laboral y social es
familiar, ¿no es cierto? En cambio, en Santa Cruz aparecen estas modalidades que son más bien propias del crimen transnacional, y entonces obviamente eso requiere, sí, recoger experiencias, fortalecer, capacitar permanentemente, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunos preconceptos que descalifican la labor policial. Nuestra policía es muy capacitada para la investigación criminal y también para este tipo de operativos. No obstante, sí se pudo observar en el caso concreto de Eurocronos la desigualdad de condiciones, armamento, etcétera, etcétera. Y en ese instante, precisamente, desde las autoridades del gobierno se habló de la necesidad de enviar a los uniformados bolivianos a capacitarse en las formas de resistir, contrarrestar a los movimientos del PSC y otro tipo de cárteles, ¿no? Yo lo que veo es lo siguiente, ¿no? Primero, este tipo de organizaciones criminales, como también sucedió en el caso Brinks, ¿no es cierto?, utiliza armas largas, armamento militar, y tiene también una suerte de táctica militar, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos que enfrentarla, no podemos enfrentarla con los policías que hacen seguridad en la calle, con los policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, sino con sus dispositivos tácticos. O sea, y es una decisión acertada que respondió a la iniciativa del general Salazar el segundo semestre del año pasado, cuando le pedimos una respuesta para la zozobra en la que permanentemente se encontraban las entidades financieras en Santa Cruz, ¿no?, y las personas que operaban en torno a estos negocios. Entonces, ahí se creó esta patrulla armada, ese patrullaje armado, que está integrado por grupos tácticos de élite del DASI y de Delta. Y por eso es que una patrulla reacciona rápidamente y en 5 minutos está en Eurocronos. O sea, eso es un elemento digno de destacarse, la capacidad de reacción inmediata. ¿Dónde está la observación? En que estos grupos tácticos de repente requieren otro tipo de logística para enfrentar a estos delincuentes, porque está visto que se han visto en desventaja en cuanto a al tipo de armamento utilizado, y ese es un elemento que lo estamos evaluando. En el caso de Eurocronos se ha establecido plenamente de que el PSC estaba por detrás, ministro, porque han habido versiones que han empezado desde Brasil diciendo de que no sería así. Mire, yo tengo que decirlo con mucho respeto. Yo he pedido que con Colombia compartamos la información del pasado judicial de las personas. La respuesta ha sido, no, ese es un tema de decisión judicial. Cuando hemos acudido a las autoridades judiciales, la respuesta ha sido, no, eso afectaría el derecho a la imagen de las personas, ¿no? La misma solicitud dice en Brasil y no ha habido respuesta concreta. Por el contrario, cuando nos hemos trasladado a Brasil hace un mes atrás, creo, después del caso Brinks, y presentamos los secuestros en Pando, que los hemos atribuido a conexiones del Comando Vermelho, y los atracos en Santa Cruz, que los hemos vinculado al PSC, y hemos mostrado las fotografías y las identidades de estas personas, de los Da Silva, de los Joao, no sé qué. Una persona de Itimaratí ponía en cuestionamiento la nacionalidad de esas personas y negaba que eran brasileños, ¿no? Es decir, hay una suerte de complejo de estigmatización en los países. Pero es muy difícil a estas alturas que brasileños que operan en la delincuencia no estén vinculados a estas organizaciones por la estructura organizativa que ha adoptado Brasil. Reitero, los dos grupos han articulado prácticamente a todas las organizaciones que antes operaban aisladamente en las favelas. Usted acuérdese que la Policía Federal hizo un barrido de las favelas antes del Mundial, y obviamente esa gente ha sido reclutada, ¿no?, por organizaciones criminales. Entonces, estamos trabajando en la parte investigativa, pero si ustedes observan, en el ataque a la joyería Imperio, se utilizó determinado tipo de armamento y esas personas fueron recluidas a Palmasola y se estableció su vínculo con el PSC.
Y el mismo tipo de armas han sido utilizadas también en Eurocronos, ¿no? Entonces, ese es un elemento que nos da una pista. Ministro, ya después de la negativa que recibió de Colombia y Brasil, ¿usted cree que para este AFIS criminal compartido del que nos hablaba las policías tengan la autonomía suficiente para compartir la información? Sí, porque esa es una... sí, porque eso ya no requiere decisión política. Ese es un trabajo científico, ¿no? Es un trabajo científico, significa que nosotros, por ejemplo, tenemos que, ya lo estamos haciendo de hecho, establecer nuestra base de datos de todas las personas con antecedentes delictivos en Bolivia, sean nacionales o extranjeros. Y esa base de datos luego se enlaza a las policías de los otros países y a Interpol, de tal manera que cualquiera puede acceder a esa información en el marco de la coordinación entre policías. Esto está respaldado por los tratados internacionales, no requiere decisión política. Y es más, estamos adquiriendo nosotros patrulleros inteligentes. ¿Qué son los patrulleros inteligentes? Son un carro blindado que tiene unas cámaras especiales y tiene unos computadores en su interior que tienen todas las bases de datos útiles, ¿no? CEGIP, CERES, IDIPROVE, Migración, etc. Y las cámaras especiales no son cámaras comunes, porque estas cámaras van capturando la imagen y los rasgos biométricos de las personas. Por ejemplo, hay dos características en una persona que no se repiten en dos personas en el mundo. Uno es el iris del ojo y otro es la voz, ¿no? Eso no se repite en dos personas entre miles de millones de personas en el planeta. Entonces, estas cámaras, por ejemplo, captan los rasgos somáticos, captan la información biométrica y la trasladan automáticamente al monitor para ver si esa persona corresponde o no a esa identidad y tiene antecedentes, o lo mismo, capturan la placa de un vehículo y sale todo el historial del mismo. Entonces, eso también, enlazado a estos dispositivos internacionales, nos va a facilitar tremendamente. Ministro, vamos a querer invitarlo nuevamente al programa para profundizar en este tema. Esperemos que todo se dé según la planificación del gobierno por el bien de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. El tiempo se nos ha acabado y será hasta una próxima oportunidad con Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias.